Hola chiquis, soy David Poley, estamos en el mercado de Santo Domingo y hoy vamos a viajar a través de la comida. Vamos a hacer unas quesadillas de pollo diferentes. ¡Ándale! Vamos a utilizar unas tortillas de trigo, un poco de pollo o de atún si os apetece, pimiento rojo, pepino, cebolleta. Esta es la parte verde de la cebolleta, un poco de tomate, queso emmental o un queso que funda bien, unas hierbas aromáticas, pimienta negra, unos copos de chile y sal. Vamos a empezar loncheando un poco el queso. No hace falta que sea nada perfecto. Importante, un queso graso, un queso que funda bien, ¿vale? Y unas quesadillas pues tienen que llevar bien de queso. Aquí no valen medias tintas. Ponemos una capa de queso, un poco de la parte verde de la cebolleta, que es de las partes más aromáticas que hay, ¿vale? Esto no tenéis que tirar nunca. Además es muchísimo menos picante que la parte blanca. Le vamos a poner un poco de pollo picado, un poco de pimienta negra. Aquí tenemos un poco de chile. Esto es opcional, ¿eh? Si os gusta el picante lo echáis, si no os gusta no lo echáis. Vamos a echar un poquito nada más, así. Lo volvemos a cubrir con el queso y lo tapamos con una segunda tortilla. Presionamos un poquito y vamos con esto a la sartén. Ahora hay que tener un poco de paciencia, ¿vale? Vamos a encender este fuego, pero tiene que ser a fuego medio bajo para que se funda bien el queso, que es lo más interesante, que se quede crujiente por la parte de abajo, crujiente por la parte de arriba y en medio que esté el queso bien fundido. Ya tenemos la quesadilla lista, mirad qué pintón. Ya, la separamos un poquito del borde, que se ha fundido el queso. Y de aquí a nuestro plato de presentación. La llevamos un poquito porque el queso ya sabéis. Ahí. Ahora vamos a hacer una ensaladita que va a ir por encima, ¿vale? Vamos a utilizar, mirad. Aquí tenemos un poquito de pepino, cebolleta fresca, un poquito de pimiento. Lo vamos a aliñar un poquito con un poco de sal. Un poco de pimienta. Y aunque no viene en la receta original, le vamos a echar un poco de nuestro oro amarillo. Generoso. Lo removemos bien. Yo en esta ocasión no le voy a añadir ningún tipo de acidez, ni lima, ni limón, ni vinagre, pero si os apetece podéis hacerlo. Lo ponemos por encima. Y vamos a coronarlo con un poquito de perejil cortado con las manos. Bueno chiquis, aquí tenéis la quesadilla que hemos preparado hoy y que espero que os guste, que aprovechen.